Mi familia le dijo a todo el mundo que había fracasado. Yo estaba sentada tranquilamente en la gala del gobernador de mi hermano. Entonces su jefe, el gobernador, me miró y susurró: «Espera. ¿Tú eres?» La sala se detuvo. Ni siquiera mi padre pudo hablar. En la cena de cumpleaños de mi padre, le entregué una foto enmarcada, una de él y yo en mi graduación de la Facultad de Derecho. Ni siquiera la miró. La apartó, se volvió hacia mi hermano, y brindó por el verdadero futuro de esta familia. Mi madre chocó su copa sin decir una palabra. Yo simplemente me senté allí, con la mano aún sobre el marco, como una niña esperando una caricia en la cabeza que nunca llegó. Me llamaron dramática cuando me fui temprano, pero no me vieron llorar en mi coche en el estacionamiento vacío, agarrando esa foto como un salvavidas. Nunca lo hicieron. Semanas después, mi hermano me invitó a una gala. Dijo que debía ir para apoyarlo. Casi dije que no, pero fui, pensando que tal vez esta vez, solo tal vez, me verían. No como un fracaso, no como una sombra, solo a mí. Llevaba un vestido que no me había puesto en años, y me quedé cerca del fondo, donde la gente importante no se daría cuenta. Entonces ocurrió. El gobernador, su jefe, pasó entre la multitud, se detuvo, me miró directamente a los ojos, y dijo, con auténtica sorpresa: «Espera, tú eres la senadora». Y en ese segundo, la expresión en los rostros de mi familia lo dijo todo. Eso no era orgullo. Era pánico, porque la persona a la que habían pasado años ignorando acababa de ser reconocida por el hombre más poderoso de la sala. No aplaudieron. No sonrieron. No hablaron. Pero su silencio, finalmente, significó algo. Pero antes de compartir mi historia contigo, quiero saber que estás aquí conmigo. Simplemente di escuchando en los comentarios, o hazme saber dónde estás. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Si alguna parte de esto te conmueve, por favor, suscríbete. Ayuda a que esta historia encuentre a alguien más a quien le hayan dicho que no es suficiente. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Des Moines nunca estuvo tranquilo. Incluso en invierno, cuando la nieve amortiguaba los pasos y hacía que el aire fuera lo suficientemente cortante como para rebanar la piel, la casa de los Harrington bullía con expectativas tácitas. Mi padre, Thomas Harrington, era un nombre que tenía peso en todos los tribunales y clubes de campo. Una vez estuvo cerca de ser nombrado para el Tribunal Supremo del Estado. Tan cerca que mi madre, Marta, ya había elegido la alfombra para su oficina. Mi hermano menor, Ethan, era el siguiente chico de oro, una estrella en ascenso en ciencias políticas en la Universidad Drake, todo encanto y modestia calculada. Y luego estaba yo, Victoria, la primogénita. La que una vez dijeron que era el futuro de la justicia en Iowa. Durante años, les creí. Vertí mi alma en la oficina legal del Estado, específicamente en una auditoría de un contrato masivo de atención médica que había desangrado millones de fondos públicos. No era glamoroso, largas noches enterrada en hojas de cálculo, escuchando a denunciantes susurrar como animales perseguidos. Pero importaba. Hasta que encontré los correos electrónicos, pagos codificados, invitaciones de calendario eliminadas, una empresa fantasma. Y entonces, su nombre. El nombre de mi padre, ligado a pagos destinados a silenciar a una enfermera que amenazó con hacer público el abandono de pacientes en un proyecto privatizado de atención a ancianos. Presenté un informe a través del canal oficial de denunciantes. Lo hice al pie de la letra. Cada línea, cada marca de tiempo, respaldada por pruebas. Pero en 72 horas, los titulares explotaron: legado Harrington manchado, hija bajo investigación por manipulación de pruebas e informes plagiados. Vi las noticias de la noche en silencio. Las imágenes me mostraban saliendo del juzgado, con la cara vuelta, como una criminal. Luego vino la entrevista de mi padre. No mencionó mi nombre, pero su tono fue suficiente. Es desalentador. Criamos a nuestros hijos con valores, pero a veces pierden el rumbo. Esa noche, la cena fue insoportable. Los cubiertos de mi madre tintineaban como una bomba de relojería. No me miró cuando dijo: si eres demasiado imprudente para proteger el nombre de esta familia, no esperes vivir bajo su techo.
Ethan, el dulce y suave Ethan, ni siquiera hizo contacto visual. Simplemente se sentó rígido, como si estuviera tratando de desaparecer. Quería que dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo. Empaqué mis cosas a la mañana siguiente. Nadie ofreció ayuda. Entonces Jessica, mi mejor amiga, mi colega, mi compañera de piso en la Facultad de Derecho, filtró correos electrónicos internos a la prensa. Su traición me destrozó más que la deshonra pública. Más tarde, supe que le habían pagado un bufete que representaba a uno de los contratistas de atención médica. Su mensaje fue corto: no me odies. Siempre tuviste este complejo de heroína. ¿Quieres justicia? Esto es lo que cuesta. Todos me dejaron claro que no era bienvenida en ningún sitio. Salí de Des Moines al amparo de la noche, con una única bolsa de lona y un teléfono prepago en la mano. No lloré. Ni siquiera dormí. Tomé un autobús hacia ninguna parte y dejé que me dejara en Riverton, un puntito en la frontera de Missouri donde a nadie le importaba quién era yo o qué había hecho. En la estación de autobuses, garabateé la primera línea en un cuaderno barato: dicen que fracasé. Quizás sí. Pero sigo respirando. Y no dejaré que escriban mi final. Cambié mi nombre a Emily Carter. Carter por mi abuela, la única persona que me dijo que el silencio era complicidad. Alquilé una habitación encima de una vieja librería donde las ventanas crujían y el calentador resollaba como si tuviera su propia historia que contar. Cada noche, miraba al techo y repetía las palabras como una oración: si no puedo confiar en la justicia para que me proteja, entonces yo misma me convertiré en justicia. Y en las sombras de ese pueblo desgastado, algo empezó a arder, no con brillantez, sino con firmeza. Un fuego que ningún escándalo podía extinguir. A Riverton no le importaba quién era yo antes, y esa fue su mayor misericordia. Era el tipo de pueblo donde las calles se quedaban silenciosas después de las 7, y la tienda de comestibles cerraba los domingos. No por religión, sino por agotamiento. La gente aquí no hablaba de política, a menos que fuera sobre el aumento del costo del diésel, o sobre otro vecino perdiendo sus tierras a manos de un promotor. Estaba roto de maneras familiares, y nadie fingía lo contrario. Eso me convenía. Me convertí en Emily Carter en silencio, sin ceremonia. Alquilé la estrecha habitación encima de la librería de segunda mano, y acepté un trabajo en la biblioteca, enseñando clases de escritura para adultos. La habitación olía a papel viejo y canela. Era suficiente. Nadie preguntó por qué usaba el mismo abrigo gris todos los días, o por qué evitaba las reuniones locales. Les dije que antes era maestra. Eso era técnicamente cierto. No insistieron. Fue durante una de mis noches tardías en la biblioteca, revisando boletines estatales por costumbre, que lo encontré. Un proyecto de ley propuesto para recortar fondos para el programa de reinserción de presos de Riverton. No era noticia de primera plana. Nadie estaba manifestándose por ello. Pero si se aprobaba, acabaría con la única oportunidad que decenas de exreclusos tenían para reconstruir sus vidas. Había conocido a algunos de ellos en mis clases de escritura, hombres que escribían sobre pesadillas con el tipo de gramática que solo aprendes cuando tu trauma es demasiado profundo para la charla trivial. Mis manos temblaban mientras lo leía, no de rabia, sino de propósito. Esa noche, desempolvé las viejas habilidades. Redacté una respuesta política, línea por línea, citando datos, estudios de casos, precedentes constitucionales. No firmé con mi nombre. En su lugar, creé una organización sin fines de lucro ficticia, Heartland Community Voice, y la envié a través de un canal secundario que aún conocía de mis viejos tiempos en Des Moines. 3 días después, el proyecto de ley fue retirado del orden del día para una revisión adicional. No celebré. Simplemente escribí una frase en la parte trasera de mi cuaderno, junto a una lista creciente de nombres: no tengo permitido aparecer, pero puedo dejar huellas. Pronto, se corrió la voz. No sobre mí, sino sobre alguien llamado Ek, un nombre susurrado en los círculos activistas de Iowa, la que podía pulir tu borrador y hacerlo a prueba de balas. Nunca me reuní con los organizadores cara a cara. No quería agradecimientos. Quería efecto. Para el tercer proyecto anónimo, había encontrado un ritmo extraño. De día, enseñando a exdesertores cómo escribir ensayos. De noche, desmantelando discretamente legislación deficiente.
No era redención, pero era movimiento. Y el movimiento, para alguien que ha caído, lo es todo. Entonces llegó David. Era un profesor de literatura en el instituto local, siempre con chaquetas de pana y calcetines desparejados. Dirigía el club de lectura mensual en la biblioteca, y nos seguíamos tropezando con el mismo ejemplar de Matar a un ruiseñor. La primera vez que me sonrió y dijo, «Tú otra vez», sentí un nudo en el estómago, no por nervios, sino por el recuerdo de que me hablaran sin sospecha. Era amable. No el tipo que es ruidoso o teatral, sino el que nota cuando has leído una frase 2 veces, y te pregunta si realmente estás bien. Citaba a Baldwin, y hacía chistes sobre gramática como si fuera sagrada. Poco a poco, empezamos a hablar. Libros, justicia, como las escuelas estaban fallando a los chicos que no podían quedarse quietos, y a las chicas que eran demasiado ruidosas. Nunca preguntó por mi pasado. Y eso era lo que me dolía, porque empecé a preocuparme por nuestras conversaciones, por cómo se suavizaba su voz cuando leía en voz alta, por cómo no tenía que llevar una armadura a su alrededor. Pero aún así, no podía decirle la verdad. No sobre Victoria Harrington. No sobre el escándalo. No sobre la familia que me había extirpado como un tumor. Quería creer que Emily Carter podía merecer la felicidad. Pero incluso en la tranquila calidez de Riverton, sabía que las sombras nunca permanecían enterradas por mucho tiempo. Empezó con una mirada. David, extendiendo la mano sobre mi escritorio desordenado para coger un libro, y haciendo una pausa. Sus ojos se posaron en los papeles que había dejado descuidadamente doblados a medias bajo una pila de rúbricas de clase y ensayos corregidos. Sacó el borrador con una mirada desconcertada, y hojeó el primer párrafo. Se me heló la sangre. Esto, dijo, sosteniendo la página con delicadeza como si pudiera quemarle, es el mismo argumento que salió la semana pasada de HC. Las mismas palabras, incluso la estructura. ¿Escribiste esto? Me quedé paralizada. Habría sido más fácil si hubiera gritado o acusado, pero su voz era suave, curiosa, casi esperanzada. Eso fue lo que hizo que la mentira supiera peor. Sonreí demasiado rápido. No es mío. No realmente. Solo ayudo a algunos grupos a pulir su lenguaje. A veces necesitan ayuda para hacer que el lenguaje legal sea digerible. David me miró durante un largo segundo, luego asintió lentamente. No insistió, pero lo vi en sus ojos. Se había trazado una línea. Había fingido que no estaba allí, pero estaba, y yo me había escondido detrás de ella. Aún así, los días que siguieron se sintieron casi oníricos. Recuperamos nuestro ritmo, caminando juntos después del club de lectura, cocinando cenas tranquilas en su pequeña cocina, debatiendo los temas de Baldwin y Morrison hasta altas horas de la noche. Me leía por las mañanas, y me encontré mirando más sus manos que la página. Olía a madera de cedro y polvo de tiza, y cuando me tocaba el hombro, el mundo se silenciaba. Pero nunca le dejé pasar cierta puerta. Cuando preguntaba por mi familia, me reía, decía que no éramos cercanos. Cuando sacaba a relucir donde solía trabajar, murmuraba sobre la enseñanza en escuelas privadas. Envolvía medias verdades en tonos cálidos y confiaba en que no las desentrañaría. No lo intentó. Todavía no, a veces le pillaba observándome, no con sospecha, solo con incertidumbre, como si estuviera esperando a que una historia terminara de contarse. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Acabábamos de regresar de un foro público en el ayuntamiento. Pequeño, polvoriento, apasionado. Organizadores locales se habían reunido para discutir cambios en las políticas de libertad condicional, y tuve que morderme la lengua toda la noche para corregir la lógica chapucera de las enmiendas propuestas. David notó mi tensión, pero no dijo nada hasta que estuvimos solos afuera, bajo un cielo de estrellas frágiles. Se detuvo. Victoria, dijo suavemente, usando mi nombre real antes de que siquiera me diera cuenta de que se había deslizado al viento. Te quiero, pero no puedo construir un futuro sobre una base que no entiendo. No confías en mí lo suficiente para ser honesta conmigo. Y quizás eso significa que tú tampoco confías en ti misma todavía. Abrí la boca, pero nada salió. No pude hablar sin quebrarme. No esa noche. A la mañana siguiente, él se había ido. Sobre la mesa de mi cocina había una carta, escrita con su cuidadosa letra de profesor: no necesito la perfección,
pero necesito la verdad. Creo en las segundas oportunidades, pero no cuando alguien se niega a tomar la primera. El silencio que dejó atrás fue más ruidoso que cualquier discusión. Me senté en mi escritorio esa noche y abrí mi diario, el que nunca dejé que nadie viera, y escribí: lucho por la justicia. Reescribo leyes para extraños. Pero si no puedo ser honesta con el hombre que me vio completa, ¿importa algo de eso? Mi corazón no se rompió. Se plegó sobre sí mismo. A la mañana siguiente, caminé a la biblioteca y fingí que nada había cambiado. Di un taller sobre cómo escribir argumentos persuasivos, y asentí mientras un joven explicaba su miedo a las audiencias de libertad condicional. Incluso sonreí al pasar por la puerta del aula de David, pero las grietas bajo la superficie comenzaron a ensancharse. 2 días después, mientras sorbía café rancio en la esquina trasera de la librería, mis ojos captaron un nombre familiar enterrado profundamente en una columna de opinión local: la senadora en la sombra. Era un artículo especulativo, uno de esos rumores medio serios, medio clickbait sobre una figura misteriosa que supuestamente estaba dando forma a la política estatal desde algún lugar de los pueblos fronterizos. No se dio ningún nombre, pero las frases utilizadas, el tono, la estructura, eran mías, palabra por palabra. Mis dedos temblaron mientras releía el párrafo final: algunos creen que la senadora en la sombra está más cerca de la capital de lo que pensamos. Una cosa es segura: quien quiera que sea, ha agitado los nidos adecuados. Cerré el periódico, con el corazón latiendo. En algún lugar, alguien estaba conectando puntos. El rastro que había intentado borrar estaba empezando a brillar, ya no oculto bajo buenas intenciones. Y en ese momento, entendí: no solo había perdido a David. Había invitado de nuevo al peligro. Era jueves cuando la voz de mi madre raspó la línea telefónica, frágil y aguda como la primera helada de noviembre. Había llamado solo para saludar. Una tarea tonta, lo sabía. Pero algunas partes rotas de mí todavía creían que la familia significaba algo. No preguntó cómo estaba, no preguntó dónde estaba. En cambio, suspiró, lo suficientemente fuerte como para que su desaprobación resonara a través de los límites estatales. Al menos Ethan nos enorgullece, dijo. Ahora sale en la televisión. Siempre tan sereno, siempre de traje. No como tú, que desapareces en la nada. No respondí. Había aprendido que el silencio podía cortar más profundamente que una discusión. Y además, ella no estaba llamando para oírme a mí. Quería que yo la oyera a ella. Que su hijo, el chico de oro, había ascendido, mientras su hija se había convertido en un susurro. Sabía que Ethan trabajaba para el gobernador Robert Clark. Había visto algún que otro recorte de prensa, la sonrisa pulida detrás de los podios, las palabras de moda de reforma sin sustancia. Se estaba convirtiendo en el nuevo rostro de la promesa joven del partido. Solía preguntarme si él pensaba en mí en esos momentos, si la sombra de mi caída alguna vez parpadeaba detrás de sus ojos. Aparentemente no. Lo que no sabía, lo que retorcería el cuchillo, era que durante una reunión de estrategia de campaña a puerta cerrada en Des Moines, alguien le había preguntado a Ethan sobre sus antecedentes políticos, si había alguien más en su familia con experiencia en políticas. Ansioso por impresionar, sonrió y dijo: mi hermana, de hecho. Solía trabajar en la oficina legal del Estado. Brillante en el lenguaje político. Vive en algún lugar cerca de Missouri ahora, Victoria, pero ya no está realmente involucrada. Así, mi nombre volvió a circular. Y para mi suerte, Jessica Miller estaba en la sala. No supe esa parte hasta más tarde. Por supuesto, en ese momento, probablemente estaba sorbiendo café malo, y garabateando notas en el margen de una nueva propuesta de reforma. Pero mientras yo vivía discretamente, Jessica nunca hizo nada discretamente. La misma Jessica que una vez compartió mi dormitorio y mis sueños, ahora estaba sentada en el corazón de la sala de guerra mediática del gobernador. Cuando escuchó mi nombre, algo hizo clic. Más tarde, imaginé la forma exacta en que su rostro debió de contorsionarse. Reconocimiento mezclado con malicia. Se habría recostado en su silla, entrecerrando los ojos, calculando. No le llevaría mucho tiempo investigar. Y lo hizo. Buscó en los archivos, pidió favores a analistas de medios digitales, revisó cada columna de opinión enviada por organizaciones sin fines de lucro anónimas en los últimos 3 años, y finalmente, lo encontró. Un artículo,
Presentado bajo el seudónimo de Senador M, una pieza concisa e implacable que desmantelaba una propuesta de política de bienestar regresiva. En medio de ella había una frase, una expresión particular que usaba a menudo en mis días de abogada: la justicia demorada es corrupción disfrazada de cortesía. Jessica conocía esa línea. La había escrito una vez en la pizarra de nuestra oficina compartida, cuando éramos pasantes en la oficina del fiscal general. Se había burlado de mí por ello entonces, diciendo que era demasiado dramático. Ahora la reconoció al instante. No oí su voz, pero pude imaginar la mueca, la fría satisfacción enroscándose alrededor de sus palabras mientras decía en voz alta a nadie: si esta es Victoria, la acabaré de nuevo, y esta vez se quedará enterrada. La imagino llamando a su nueva asistente de prensa, chasqueando los dedos para conseguir a alguien que haga investigación de antecedentes. Lo enmarcaría no como venganza, sino como evaluación de una posible responsabilidad. Y tal vez, solo tal vez, lo justificaría como protección al gobernador. Pero conocía a Jessica. Esto no era sobre política. Nunca lo fue. No me había perdonado por sobrevivir la última vez. De vuelta en Riverton, sentí la primera ondulación sin saber por qué. Mi correo electrónico de la biblioteca se inundó con extrañas solicitudes de entrevistas de publicaciones oscuras. Mis recientes envíos anónimos estaban siendo marcados por la similitud de tono con comentarios políticos previamente atribuidos a consultores de alto nivel. Una amiga de una de las juntas de organizaciones sin fines de lucro me advirtió: alguien está investigando, Emily. Ten cuidado. Ten cuidado. Como si no hubiera vivido cada día desde Des Moines con mi pulso al borde de la exposición. Esa noche, no dormí. Me senté en el suelo de mi apartamento con cada papel que había escrito en esta nueva vida. No tenía miedo. No exactamente. Sentía algo más frío, estaba preparada. Porque sabía una cosa: si Jessica me había olfateado, no solo vendría con chismes. Vendría con un plan. El Hotel Grand Embassy en Des Moines siempre tenía el olor a latón pulido, a dinero viejo y a ambición política impregnada en sus paredes. Esa noche, brillaba bajo candelabros del tamaño de pequeños satélites para la gala de primavera organizada por el gobernador Robert Clark. La lista de invitados era un desfile de quién es quién: donantes, estrategas, personas influyentes y algunos nombres cuidadosamente seleccionados destinados a deslumbrar entre bastidores. Uno de esos nombres, impreso sin foto, sin título, solo un simple senador M, era yo. No había planeado venir, pero cuando llegó la invitación, entregada en mano con una nota que decía, sus palabras movieron políticas. Celebremos las ideas, no la cara. Supe que esto era más que una gala. Era una colisión a punto de ocurrir. Llevaba un vestido de noche negro de cuello alto, sencillos pendientes de perlas y nada de maquillaje, salvo un tono de rojo que no me había puesto desde Des Moines. Llegué deliberadamente tarde, esperando deslizarme en la sala desapercibida, pero Riverton me había enseñado que la puntualidad a menudo era la forma más poderosa de expresión. Al entrar en el vestíbulo de mármol, casi choqué con un joven impecablemente vestido que miraba su teléfono, flanqueado por una mujer con un vestido de satén esmeralda. El hombre levantó la vista. Ethan, mi hermano. Parecía mayor, más pulido, pero sus ojos seguían siendo el mismo gris tormentoso que recordaba de la infancia. Por un momento, me miró fijamente. Perdone, señora. Busca la sala de prensa. Sonreí levemente. Solo me equivoqué de camino. Gracias. Inclinó la cabeza, algo brillando en sus ojos. Me parece usted muy familiar. Como mi hermana. Antes de que se fuera. Bueno, no importa. Asentí y seguí caminando. Detrás de mí, lo oí murmurar a la mujer a su lado: Jessica, qué raro. Realmente se parecía a Victoria. Antes de que se fuera. Ya sabes. La mirada de Jessica se detuvo en mí más tiempo. Dentro del salón de baile, el champán brillaba, y los violines susurraban en el aire denso de cálculo. La gente sonreía con la boca, y medía cada palabra como moneda. Yo me quedé cerca de un rincón, lo suficientemente cerca para observar, pero no para participar, hasta que Jessica se deslizó hacia el gobernador, susurrándole algo detrás de sus dientes perfectos. «Gobernador, ¿ve a la mujer cerca del pilar oeste?» Esa es la senadora M. Creo que podría ser Victoria Harrington.
ya sabe, la que causó ese lío hace años. Él alzó una ceja. ¿Harrington, la misma? Podría ser. La escritura, el tono, todo encaja. El gobernador Clark me miró. La curiosidad picó. Momentos después, se acercó con un vaso de agua en la mano. Senadora M, supongo. Asentí. Gobernador. Me han impresionado sus críticas sobre la reestructuración de Medicaid. La redacción de su última carta, una política que castiga la enfermedad y recompensa la indiferencia, me resultó familiar. Es un sentimiento compartido entre muchos en Riverton, dije con cuidado. Entrecerró ligeramente los ojos. He leído algo así antes. De un expediente de caso hace años. Dígame, ¿cuál es su nombre real? No parpadeé. Victoria Harrington. Hubo una pausa. 5 segundos, quizás menos, pero lo suficientemente larga como para que las cabezas cercanas se giraran. La cara del gobernador cambió de escepticismo a diversión. ¿Usted es esa Victoria Harrington? Su voz se elevó ligeramente, lo suficiente para dibujar un semicírculo de atención. Luego, casi reverentemente, usted es la senadora. Mi nombre se propagó por la sala como una cerilla encendiéndose en seda. Jessica palideció. Ethan se congeló. Mi madre, 2 mesas más allá, dejó caer su copa de champán con un tintineo cristalino. Mi padre, en medio de una conversación con un ex nominado a la Corte Suprema, se giró lentamente y me miró a los ojos. Tomé aire, di un paso al frente, justo lo suficiente para ser vista claramente. Sí, dije. Nunca dejé de luchar. Simplemente no necesitaba un nombre familiar para hacerlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue asombro. En ese momento, no era una hija deshonrada. Era una fuerza, parada bajo su propia luz. Y por primera vez, tuvieron que mirarme directamente. La mañana después de la gala, me desperté en un mundo que apenas reconocía. Mi teléfono, un viejo modelo plegable y rayado que conservaba por su simplicidad, vibraba sin parar. No con mensajes de texto de amigos o aliados, sino con alertas de noticias, líneas de asunto de correos electrónicos que gritaban mi nombre, y enlaces que me revolvían el estómago. Los titulares eran implacables: senadora M desenmascarada como la abogada deshonrada Victoria Harrington, de denunciante a maestra manipuladora. Mi cara, congelada en una expresión de hace años, estaba en todas partes. Desenterraron los viejos artículos, los reempaquetaron para una nueva audiencia, añadieron narraciones pulidas generadas por IA, y música ambiental oscura que hacía que mi suspensión legal pareciera una acusación por delito grave. Y luego vino el vídeo. No era real, pero no tenía por qué serlo. Tenía mi cara, mi voz y una confesión cuidadosamente cosida a partir de fragmentos manipulados de una audiencia disciplinaria que había sufrido una vez. Habían tomado mis palabras, declaraciones de complejidad legal sobre la carga de la prueba, la gestión de riesgos y las irregularidades procesales, y las habían editado en una grotesca admisión de culpabilidad. Cogí los documentos. Engañé al tribunal. No soy quien ellos creen que soy. Solo que yo nunca dije esas frases en ese orden. Pero eso ya no importaba. En cuestión de horas, supe la fuente. Omnicare, el mismo conglomerado cuyo jugoso contrato estatal yo había desbaratado años atrás, había encontrado su momento. Mis reformas anónimas habían comenzado a surtir efecto. Perdieron 2 licitaciones locales, una cláusula de exención de impuestos y un canal de financiación secreto que yo había ayudado a cerrar discretamente. Se vengaron, no con demandas, sino con una campaña de desprestigio. Y Jessica, ella no solo estaba observando, estaba orquestando. Primero vinieron las cuentas falsas. Los comentarios pululaban bajo cada historia sobre mí: es solo otra elitista disfrazada. Nombre falso, moral falsa, rata de fondo fiduciario con ropa de activista. Luego vino la filtración de correos electrónicos, fuertemente redactados, convenientemente despojados de contexto, y diseñados para presentar cada memorándum anónimo que había escrito bajo la peor luz posible. Alguien pintó con aerosol la palabra mentirosa en la fachada de la biblioteca comunitaria de Riverton. Debajo, en letras rojas goteando, víbora de tacones. Cuando entré, nadie me miró.
La voluntaria de la recepción, a la que una vez ayudé a escribir una solicitud de subvención, de repente no podía mirarme a los ojos. Luego vino la entrevista. Era Michael, un exconvicto al que personalmente había ayudado a encontrar trabajo a través de un programa de rehabilitación, parado frente a una cámara, adiestrado hasta el borde de su dignidad, diciendo, quizás me equivoqué. Quizás ella solo nos usó. Sabía que las palabras no eran suyas. Omnicare había retorcido sus fondos de libertad condicional hasta que se dobló. Aún así, dolió. La traición no era personal, pero el dolor sí. Pero nada me golpeó más fuerte que David. Ni siquiera supe que se había reunido con Jessica hasta la transmisión. Ella lo encontró, le contó su versión de mí, una oportunista construyendo su regreso político usándolo como utilería. Le mostró el vídeo trucado, las capturas de pantalla alteradas, los correos electrónicos que podían leerse de docenas de maneras. Y David, que una vez me citó a Atticus Finch bajo la luz de la luna, ahora estaba en la radio local diciendo, creo que solo fui parte de su estrategia. Quizás fui la credibilidad de pueblo pequeño que necesitaba. Lo escuché mientras volvía conduciendo de una reunión nocturna con un defensor comunitario. La radio parpadeaba mientras me estacionaba en el camino de grava de la vieja librería. Mi nombre, mi vida, mis intenciones, estaban siendo reducidos a un fragmento de sonido. Apagué el motor, pero no me moví. El mundo exterior estaba en silencio. Dentro, sentí que cada grieta se ensanchaba. No hubo lágrimas, solo una quietud, un silencio tan pesado que se incrustó en mis huesos. Quizás debí esperarlo. Siempre supe que volver a la luz significaba invitar a las sombras a seguir. Pero no pensé que David haría eco de su voz. Ese fue el golpe contra el que no me había blindado. Me senté en la oscuridad de ese coche durante lo que parecieron horas, hasta que la noche dio paso a una delgada mañana gris. Y aún así, no dije nada. Porque el siguiente movimiento no podía venir de la rabia. Tenía que venir de la resolución. Cuando llegó la noticia de que el proyecto de ley de reforma educativa que había pasado meses redactando se ponía en suspenso, no sentí rabia. No de inmediato. Solo un silencio sordo y opresivo, como si alguien hubiera cerrado una puerta que no me di cuenta que era mi última salida. El correo electrónico de la oficina del Senado era estéril, cuidadoso, lleno de frases como pendiente de aclaración adicional, y esperamos revisitar cuando sea apropiado. Lo leí 3 veces antes de cerrar mi portátil y mirar la sala vacía a mi alrededor. No había lámparas, solo el resplandor azulado del monitor y el reflejo fracturado de mí misma en el cristal roto. No se detuvo ahí. Uno a uno, los senadores con los que una vez había compartido llamadas estratégicas a medianoche, comenzaron a retirarse. Algunos enviaron mensajes de texto educados. Uno incluso llamó, disculpándose pero firme. Necesitamos hacer alguna investigación antes de que podamos volver a adjuntar nuestros nombres. Y así, la fortaleza que había construido con diligencia, claridad y mérito anónimo se derrumbó bajo el peso de mi nombre. Abrí mi diario, mi único santuario restante, y escribí, elegí la invisibilidad para proteger aquello en lo que creía. Ahora que soy visible, me llaman fraude. ¿Debería haberme quedado en silencio para siempre? Pero el silencio no salvó nada, y tampoco lo hizo hablar. Luego vino el siguiente golpe. El centro legal pro bono que había ayudado a construir de la nada, el lugar donde las madres solteras y los trabajadores inmigrantes acudían para obtener asesoramiento que nunca podrían pagar en otro lugar, perdió su financiación principal. ¿La razón? Omnicare había sido uno de los mayores donantes silenciosos. Por supuesto que sí. Mientras yo pensaba que habíamos ganado una batalla hace años, ellos estaban sembrando minas terrestres bajo mi futuro. Una semana después, uno de los empleados jóvenes, asustado de perder su trabajo, filtró una serie de correos electrónicos privados entre yo y algunos senadores. Eran discusiones políticas mundanas, esquemas, frustraciones menores, pero sacados de contexto. Mis enemigos los transformaron en acusaciones de lobby clandestino. A medianoche, me senté en la oficina principal del centro legal, rodeada de sillas vacías y ventanas rotas. Los vándalos habían destrozado el panel frontal la semana pasada. No había tenido el presupuesto para reemplazarlo. Sostuve la impresión de la vieja carta de David en una mano, y una imagen fija del vídeo trucado en la otra. Una afirmaba que era incapaz de amar, la otra incapaz de la verdad.
Y entonces escribí, si la justicia debe sobrevivir escondida, ¿sigue siendo justicia? A la mañana siguiente, sucedió algo extraño. Mientras clasificaba folletos y facturas vencidas en el buzón, noté una carta. Una real. Papel amarillento, letra inclinada y rasposa. Sin remitente, solo a Victoria Harrington. La abrí lentamente. Señorita Harrington, comenzaba. Usted fue la única que no me miró como si fuera basura. Gracias a usted, tuve una segunda oportunidad. Mi hija ahora sabe mi nombre. Me llama papá. No he perdido un cheque en 6 meses. Usted hizo eso. Por favor, no se rinda con el resto de nosotros. Samuel. Tuve que sentarme. El viento entraba por el cristal roto como aliento. Suave, sin filtrar, honesto. No me sequé la cara. Dejé que las lágrimas se quedaran ahí, que me recordaran que algo aún vivía en mí, algo verdadero. Luego me levanté, caminé a mi escritorio, abrí mi portátil y escribí una frase en la dirección de correo electrónico de mi abogado. Quiero demandar a Omnicare, y no estoy interesada en un acuerdo. Sabía que no debía usar viejos aliados. La política hacía que la gente olvidara. Así que contacté a un grupo de investigadores legales independientes. Fuera del sistema, con fondos insuficientes, y llenos del tipo de celo que viene de haber sido quemados. No les importó mi pasado. Les importó la evidencia. Y entonces encontré a Rachel. Era periodista. Omnicare destruyó su carrera después de que intentó publicar un artículo que vinculaba sus donaciones de campaña con comités de acción política offshore. Me reuní con ella en un restaurante con poca luz, cerca de la Ruta 6. Sus ojos eran perspicaces, su voz baja. Me mataron la historia, me costó mi credencial de prensa, dijo. Pero si estás lista para hablar ahora, estoy lista para escribir. Y esta vez, nadie me silenciará. Le di todo. Correos electrónicos, cronogramas, borradores de políticas, nombres. A cambio, ella me dio algo más valioso, la verdad, corroborada, documentada, irrefutable. En una semana, ella y el equipo legal habían desenterrado estados financieros y rastros digitales que vinculaban a Omnicare con canales de dinero oscuro que canalizaban efectivo a la campaña de mi oponente. A cambio, esos candidatos habían firmado promesas silenciosas para desmantelar las reformas de atención médica. Peor aún, estaba Jessica, atrapada en correos electrónicos aceptando pagos no oficiales por consultoría de comunicación mientras estaba en el personal del gobernador. Era el momento. Organizamos la conferencia de prensa en el centro comunitario. Todavía en bruto, el cristal todavía roto. Lo dejé así a propósito. La herida se había convertido en el símbolo. Llegaron los equipos de cámaras. También llegaron los transmisores en vivo, los blogueros, los escépticos. Me acerqué al podio. Sin teleprompter, solo una carpeta de verdad y un corazón que ya no tenía miedo. Mi nombre es Victoria Harrington, dije, con la voz firme. Y soy la senadora estatal de Iowa. Fui obligada al silencio para que los culpables pudieran prosperar. Pero no más. Publiqué los documentos, los reales, no clips trucados, y mostré cómo la máquina se había movido en mi contra. Admití lo que había escondido. Dejé que el miedo me convenciera de que quedarme callada protegería la verdad. Pero la verdad no se protege a sí misma. Necesita una voz. Y hoy, esa voz es mía. La multitud no estalló. No al principio. Pero escucharon. Y luego compartieron. El artículo de Rachel se publicó la misma hora. Los hashtags florecieron como flores de primavera. Almohadilla We Stand with Victoria, con una foto del centro comunitario destrozado y la leyenda, construyó la verdad con cristales rotos. Esa tarde, la oficina del gobernador anunció que Jessica había sido puesta en licencia administrativa pendiente de investigación. El Comité de Ética del Estado inició una investigación sobre Omnicare. Senadores que se habían distanciado comenzaron a emitir declaraciones públicas calificando mi regreso como un testimonio de resiliencia. Incluso el gobernador, en una aparición sorpresa en televisión, admitió, la subestimamos. Pero Iowa está mejor por lo que ella soportó y por lo que se negó a dejar que la rompiera. Todavía no estaba completa.
Pero ya no me escondía. Y por primera vez en años, el suelo bajo mis pies volvió a sentirse mío. Unos días después de la conferencia de prensa, encontré una carta en mi buzón, escrita a mano. Los bordes suavizados por el tiempo, o quizás simplemente por dedos vacilantes. Era de mi madre. Hacía años que no intercambiábamos nada. No desde que salí de esa casa y entré en el vacío. Me dijo que mi padre había fallecido. Un derrame cerebral repentino, escribió. Sucedió rápido. Lo encontró en su sillón, sosteniendo una vieja foto mía de mis días de estudiante de Derecho. En la que mi sonrisa era incierta, pero mis ojos eran tercos. Había estado llorando, dijo. La última línea de la carta era sencilla, pero caló más hondo de lo que esperaba. Nunca supo quererte de la manera correcta, pero nunca dejó de estar orgulloso de ti. Y yo, nunca dejé de extrañarte. No lloré. No entonces. Simplemente coloqué la carta en mi escritorio, junto a mi diario, y la dejé ahí, como testigo. No le respondí. No estaba lista para perdonar, pero tampoco estaba dispuesta a olvidar. Esa carta vivía entre ambas verdades. Al día siguiente, Ethan apareció en mi oficina. No programó la visita, simplemente tocó y esperó. Cuando abrí la puerta, vi en su rostro al niño que solía proteger, y al hombre que había olvidado quién era yo en una gala construida para máscaras. Pensé que si seguía las reglas, hacía mi papel, finalmente sería respetado, dijo. Pero perdí mi brújula. No dejé que el silencio se prolongara demasiado. No tienes que ser la estrella de nadie, Ethan, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Solo tienes que ser amable. Asintió, los ojos brillantes pero firmes. Luego dio un paso al frente y me abrazó. Sin drama, sin sollozos, solo el tipo de silencio que sana cuando nada más puede hacerlo. Esa noche, redacté un correo electrónico para David. No era una disculpa. No era una súplica. Era simplemente esto, no me escondí de ti porque no confiara en ti. Me escondí porque no creía merecer ser confiada. Si puedes perdonarme, me sentiría honrada de verte en la ceremonia de mañana. No por mí, sino por la justicia. No respondió. Pero a la mañana siguiente, estaba allí, parado cerca del fondo, con las manos cruzadas. Sin fanfarria, simplemente presente. Cuando nuestras miradas se encontraron, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Eso fue suficiente. Eso lo dijo todo. El proyecto de ley de reforma educativa estancado, enterrado bajo el peso de mi escándalo, fue revivido. Regresó al pleno bajo un nuevo nombre, la Ley Carter. Un tributo al nombre que una vez tuve que ocultar para hacer el trabajo que importaba. Me puse de pie para hablar ante la cámara. No me importa si recuerdan mi nombre, dije. Pero espero que los niños de Riverton recuerden que su valor fue escuchado. Y si tengo que seguir gritando por ellos, lo haré, hasta que el silencio no sea algo que tengan que soportar. En los meses que siguieron, usé el poco prestigio que me quedaba para lanzar una nueva fundación. Una que no lleva mi nombre, sino el de la mujer que me crió con fuerza silenciosa, aunque nunca encontró las palabras, la Fundación Marta para la Justicia, dedicada a los denunciantes, especialmente a las mujeres en el servicio público y la educación. En la ceremonia de inauguración, una mujer mayor se me acercó, sus manos temblando ligeramente. Me echaron a reír en una audiencia de la Junta Escolar por denunciar el acoso, dijo. Pero hoy, una senadora me miró a los ojos y me dijo, mereces ser creída. Gracias por eso. Y finalmente me di cuenta de que mi voz nunca fue solo mía. Hay una pequeña habitación detrás de mi oficina. No es un archivo oficial, solo un lugar con un sofá desgastado, viejos archivadores y una caja de madera que guardo debajo de una estantería. Cada noche que me quedo tarde, la abro como un ritual. Dentro hay fragmentos de mi viaje. La carta de mi madre, el papel ahora ligeramente arrugado. Un titular de hace una década, estalla el escándalo Harrington. La nota manchada de lágrimas de Samuel. Una foto mía y de David en una reunión del ayuntamiento de Riverton. Ambos más jóvenes, ambos fingiendo no esperar demasiado. No guardo estas cosas por sentimentalismo. Las guardo como prueba, del dolor soportado, de las luchas que valen la pena, de los nombres que importaron cuando nadie más pensó que lo hacían.
En la última sesión del año legislativo, me invitaron a hablar. Esperaban una lista de logros. En cambio, conté una historia. Una vez tuve un nombre diferente, comencé. Y con ese nombre, aprendí a escuchar. Fui silenciada por aquellos a quienes amaba, y por quienes estaban en el poder. Pero el silencio se convierte en un arma solo cuando se lo das a alguien más para que lo use en tu contra. Hoy, lo recupero. No para quedarme callada, sino para hablar por aquellos que no pueden. La cámara se puso de pie en aplausos, pero no los miraba. Vi a una joven pasante en la última fila, apenas con 20 años, tratando de no llorar. A ella le hablé. A ella necesitaba llegar. Decidí no postularme para la reelección. Cuando me preguntaron por qué, simplemente dije, no necesito un título para seguir luchando. Solo necesito mirarme al espejo y saber que ya no estoy en silencio. Empecé a enseñar a tiempo parcial en una pequeña facultad de Derecho en Iowa, la misma que una vez había disciplinado a un estudiante por hablar. Y cada pocas semanas, regresaba a Riverton, no como Emily Carter, no como la senadora M, sino simplemente como Victoria. Una mujer a la que una vez le quitaron todo, y encontró algo mejor debajo. Ethan continuó trabajando en divulgación comunitaria, no en política, solo en servicio honesto. En uno de mis talleres, David apareció de nuevo. Sin conversación, sin declaraciones, pero se quedó. Y eso era algo. Mi familia no estaba completa, pero ahora hablábamos. No para defender, no para condenar, solo para escucharnos mutuamente. A veces, eso es suficiente. Y hoy, en mi escritorio, hay una nota que me escribí a mí misma: el silencio ya no me asusta. Es solo el espacio donde puedo elegir qué importa lo suficiente como para hablar. A veces se necesita estar roto para comprender la fuerza de estar completo. El silencio puede ser una prisión o una elección. Y cuando elegimos hablar, incluso después de ser silenciados, recuperamos no solo nuestra voz, sino nuestro valor. Ningún viaje es jamás sencillo. Pero las cicatrices que llevamos son la prueba de que sobrevivimos y elegimos no desaparecer. Si esta historia te conmovió, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Y por favor, considera suscribirte. Tu apoyo mantiene vivas estas historias.